Tu puesto ya no es esencial, dijo con esa calma arrogante de los tech bros que usan justo antes de meterse en medio del tráfico con gafas de RV. Al otro lado de la mesa, el CEO me dedicó esa sonrisa vacía que practica frente al espejo y en las presentaciones para inversores. Detrás de él, el director de recursos humanos parpadeaba como un rehén leyendo una nota de rescate. Toda la habitación olía a ambientador de vainilla y a cobardía. No dije una palabra, solo coloqué mi tarjeta de seguridad sobre la mesa como una ficha de póker, deslicé la carpeta por encima del cristal y esperé el agradecimiento que tenían ensayado. Se lanzó a un discurso fúnebre tipo Hallmark sobre mis años de servicio y las prioridades cambiantes del competitivo panorama de la defensa actual, que en lenguaje corporativo significa que algún becario de McKinsey me dijo que era cara. Asentí, educada como siempre. Dejé que el hombre mantuviera su dignidad mientras firmaba su propia sentencia de ejecución. Él creía que estaba podando el peso muerto. Lo que no se dio cuenta es que yo era el suelo, la oficial de seguridad designada, la columna vertebral del cumplimiento, la titular de la habilitación cuya autorización federal sostenía literalmente la carta de defensa de la firma. Sin mi firma, no hay contratos, sin contratos, no hay negocio. Pero claro, Ted, llamemos a esto una reestructuración. Aparentemente, parecía tranquila, profesional, la mujer aburrida con zapatos sensatos que nunca causó problemas. Pero por dentro, no era rabia. Ni siquiera era traición. Era ese clic que escuchas cuando la última pieza del rompecabezas encaja y ves la imagen completa. Cuán profundamente condenados estaban. Porque aquí la cosa sobre el cumplimiento en defensa. No puedes simplemente despedir al titular de la llave y esperar que la bóveda siga abierta. Hay reglas. Y mientras ellos pasaban sus días lloriqueando y agasajando a los inversores con palabras de moda y horseshit glaseado de balsámico, yo era quien renovaba silenciosamente la documentación de nuestra habilitación, mantenía el enlace federal, asegurando que cada punto y coma estuviera entre nosotros y una orden de cese de trabajo de 6 cifras. Oh, y antes de que lo olvide, si te gustan las historias donde la arrogancia corporativa se estrella contra la ley federal, haz clic en ese botón de suscripción. Quizás lanza un like mientras estás en ello. Mantiene a nuestro pequeño equipo con cafeína y ayuda a que más gente encuentre historias como esta antes de ser pillados por sorpresa por algún idiota con traje caqui y una presentación sobre reestructuración. De vuelta a la oficina, me escoltaron como si pudiera robar grapadoras o gritar sobre injusticia. Como si tuviera que alzar la voz, firmé los documentos de salida, sonreí al pobre becario que no podía mirarme a los ojos, y salí sin mirar atrás. Sin drama, sin escenas, solo yo, mi dignidad y un último correo electrónico que envié desde mi portátil personal antes de que el sistema me bloqueara. La línea de asunto era simple. Actualización de terminación de supervisión de habilitación. Copié a 2 agencias federales según el protocolo. Incluí la fecha y hora en que terminaron mis responsabilidades. Adjunté el SF-328 firmado. Cerré el portátil. Pensaron que se había acabado. Lo que no se dieron cuenta fue que el papeleo no se preocupa por los egos. Ese documento solo anuló nuestra carta de defensa retroactivamente. Sin un titular de habilitación designado con autorización válida, cada contrato clasificado que habían tocado desde ese momento se convirtió en un pasivo costoso. Pero bueno, solo soy una ex empleada tranquila. ¿Qué sé yo? Me fui a casa, me hice un té y me senté junto a la ventana. Ni enfadada, ni engreída, solo quieta. Hay una cierta paz que se asienta en el pecho cuando sabes que se acerca una tormenta. Y no eres tú quien tiene que mover un dedo para causarla. Querían una empresa más ágil. Están a punto de descubrir cómo es cuando el cumplimiento desaparece por completo. Para cuando salí del aparcamiento, RRHH ya había marcado mis credenciales para su revocación. Se podía sentir la desesperación en las marcas de tiempo de sus correos electrónicos. Una a las 3:04 p.m., otra a las 3:07, y luego otra a las 3:08 marcada como urgente, urgente, urgente. Estaban intentando perseguir la bala después de haber apretado el gatillo. Deshabilitaron mi acceso a las 3:12 y a las 3:20 todo el sistema de seguridad del edificio se había actualizado para tratarme como una amenaza, lo cual es poético considerando que pasé una década protegiendo a esa firma de amenazas reales. Me senté en mi coche, con el motor aún en marcha, y abrí mi bandeja de entrada personal. Un nuevo mensaje, solo una respuesta automática de fuente gris de una dirección del do. Sin emojis, sin alarmas, solo 7 palabras que crujieron como un alambre de piano. Actualización recibida. Asunto: reevaluación de habilitación de instalaciones. Fue entonces cuando supe que había comenzado. Pensarías que me sentiría triunfante, vindicada. Pero no. No entonces. Lo que sentí fue tristeza. El tipo de tristeza que se siente como una lenta exhalación, como ver un accidente de coche que no pudiste detener. Me gustaba mi trabajo, me enorgullecía de él. De conocer cada política, cada cláusula, cada persona que evitaba la cárcel con un memo de cumplimiento oportuno. No era la estrella. Era el andamio. Y el andamio solo se nota cuando desaparece y alguien se cae del tejado.
Conduje a casa despacio, dejando que la radio hablara de algo intrascendente. El tráfico, la escasez de calabaza especiada, algún senador que se durmió en televisión en directo, pero mi cerebro seguía volviendo a esa carpeta que me dejaron sobre el escritorio. Etiqueta blanca, escritura con Sharpie, formulario SF328, no triturar. Lo había rellenado la semana anterior, lo dejé a la vista durante mi reunión de salida, y vi al becario de RRHH mirarlo, entrecerrar los ojos, y luego apartarlo como un cupón de café. No tenían ni idea de que ese formulario no era opcional. Lo era todo, porque una vez que presenté la actualización de terminación y no designé un nuevo FSO en 24 horas, el proceso de habilitación de instalaciones no solo se congeló, sino que se rebobinó. Los contratos en revisión se enfriaron. Los contratos existentes perdieron su escudo. Las comunicaciones clasificadas se marcaron. Y lo peor de todo, la firma ya no estaba legalmente autorizada a tocar ninguno de los datos a los que había tenido acceso 15 minutos antes. Pero bueno, seguro que Brad de consultoría lo solucionará. Después de todo, me siguió durante mediodía en abril. Mientras tanto, el tipo que instalaron como mi reemplazo, Tyler, creo, envió su mensaje emocionado de unirse al equipo en Slack antes de que siquiera le aprobaran las credenciales. Había visto su LinkedIn la noche anterior. Entusiasta del cumplimiento. Sin habilitaciones, sin búsquedas activas, pero tenía esa cara de MBA ambicioso y una charla TED sobre liderazgo. Buena suerte con el formulario 254, amigo. Al atardecer, estaba acurrucada en mi sofá con una manta, un gato en el regazo, y un borrador de correo electrónico de un ex colega parpadeando en mi pantalla. Asunto, ¿estás bien? Había oído algo. Ella siempre lo hacía. No respondí. Aún no. Ya no era mi turno de actuar. Deja que el sistema siga su curso. Que los recortes de eficiencia golpeen los muros que nunca vieron venir. Deja que el CEO descubra lenta y con creciente horror que la ley federal no se preocupa ni un poco por la sinergia, las vibras o el valor para el accionista. La empresa pensó que solo era un nombre en un organigrama. Estaban a punto de descubrir que yo era la firma. El viernes por la mañana, ya estaba pavoneándose por el escenario del auditorio como un teleevangelista vendiendo la salvación a través de la sinergia. La reunión general era obligatoria, lo que significaba que la mitad del personal se arrastró, alimentando resentimientos y mal café. La otra mitad se conectó remotamente, silenciada, cámaras apagadas, ya buscando trabajos con odio en las juntas bajo la mesa. ¿Yo? Vi la repetición un día después, curiosa de ver cuánto delirio tendría el hombre frente a una multitud que apenas conocía. Empezó con palabras de moda, transformación, agilidad, visión, verticales. Podía sentir que la moral se desinflaba con cada diapositiva. Luego vino la autocomplacencia. Estoy orgulloso de anunciar una reestructuración exitosa de nuestra arquitectura de cumplimiento, dijo, señalando un organigrama que ahora parecía que alguien había derramado sopa de letras en una pizarra. Hemos eliminado la redundancia, consolidado la supervisión y agilizado los procesos obsoletos. Traducido de CEO a inglés, despedí a todos los que me dijeron que no. Luego hizo un gesto a un chico que apenas parecía tener edad para alquilar un coche. Este es Tyler. Se une a nosotros como director interino de operaciones regulatorias. No de cumplimiento, no de seguridad. Operaciones regulatorias, el tipo de título que inventas cuando alguien no está cualificado, pero aún quieres que suene importante. Tyler llevaba pantalones ajustados y un blazer azul bebé como si lo hubieran arrancado de un anuncio de startup. Sonrió como si no se diera cuenta de que estaba entrando en un campo de minas y dijo, encantado de estar aquí. Hagamos que el cumplimiento vuelva a ser genial. En algún lugar al fondo, un ingeniero resopló en su termo. Nadie aplaudió, pero nadie lo cuestionó tampoco. Nunca lo hacen, no en tiempo real. Así es como prosperan hombres como nuestro CEO, rodeándose de silencio y personas que confunden las aprobaciones de LinkedIn con calificaciones reales. Hizo clic en la siguiente diapositiva, una lista de puntos con próximos hitos. Al final, finalización de la presentación del proyecto cardinal para el Q4. Ese me hizo incorporarme. El proyecto cardinal no era solo una oferta clasificada. Era clasificada de alto nivel. Cualquier participación requería un oficial de seguridad de instalaciones activo con un mínimo de habilitación de nivel 3. Sin excepciones, sin supervisión de consultores. Y para presentarla, la solicitud debía incluir el nombre completo, número de credencial y firma del FSO en 3 formularios diferentes. Y adivina quién tenía el nombre preimpreso en la solicitud. Yo. Porque esas plantillas se crearon hace meses cuando todavía era la oficial designada y nadie había actualizado los formularios, las políticas o los flujos de aprobación. Simplemente pulsaron enviar, asumiendo que la automatización cubriría su incompetencia. Imaginé al becario legal responsable de presentarla, subiendo diligentemente el paquete a Cipernet, sin darse cuenta de que en el momento en que lo presentaron con mi nombre, pero sin mi designación actual, habían activado una señal de alerta de cumplimiento que hizo que el Departamento de Seguridad Nacional parpadeara 2 veces. Pero claro, agilízalo, amigo. El colofón,
El CEO terminó su discurso con un mantra cursi. En esta empresa, dijo, no nos aferramos al pasado, construimos el futuro. La multitud aplaudió esta vez. O tal vez el técnico de sonido simplemente activó la pista. De vuelta en mi sala de estar, me serví otra taza de té y sonreí como una mujer viendo los últimos 5 minutos de un documental de crímenes reales donde el villano se da cuenta de que las llamadas telefónicas provienen de dentro de la casa. La arrogancia no fue lo que me sorprendió. Fue la velocidad. No solo desmanteló el marco de cumplimiento. Encendió la cerilla y pidió a todos que admiraran la llama. Pero el fuego no negocia y tampoco lo hace el Código Federal. Tyler pudo tener el blazer, pero yo tenía la placa. O mejor dicho, la tenía hasta que me la quitaron. Ahora tenían un rastro de papel con mi nombre, sin autoridad detrás, y una bomba de relojería regulatoria disfrazada de victoria de PowerPoint. Y en algún lugar de una bandeja de entrada gubernamental, un trabajador de casos estaba mirando el formulario 328, dándose cuenta de que su contacto había sido terminado a mitad de ciclo. Tic, tac. Para el lunes, el silencio educado empezó a volverse áspero. Comenzó con correos electrónicos rebotados. Primero solo 1 o 2 mensajes al enlace federal que volvían con errores vagos o avisos de demora. Destinatario no disponible. Entrega caducada. Buzón lleno. Pero luego vinieron los rechazos. Un remitente marcado, 2 marcados como instalaciones no verificadas y un tercero que decía directamente contacto de habilitación no reconocido. No responder por este canal. Tyler le dijo al equipo que probablemente era un problema del cortafuegos. Lo dijo como alguien que acaba de buscar cortafuegos en su teléfono y pensó que el problema se solucionaría solo si hacía clic en actualizar con suficiente fuerza. Para el mediodía, las adquisiciones se estancaron. Los sistemas en sí estaban bien, pero los proveedores no liberaban materiales. Las órdenes de compra colgaron en el limbo. Un proveedor envió un mensaje de disculpa. Hasta que el estado se resuelva, todos los envíos están en pausa. Disculpas por las molestias. Vago, claro, pero cada frase parecía haber sido revisada por 5 abogados primero. Mientras tanto, Tyler seguía caminando por la oficina como un estudiante de intercambio perdido en una escuela de inmersión lingüística. Todavía estoy poniéndome al día, le dijo al jefe de finanzas. Esto no es mi punto fuerte, admitió a un gerente de contratos. Cuando se le preguntó si había presentado la verificación FCL para el proyecto Cardinal, dijo, eso es un elemento para la semana 2. El hombre no tenía habilitación, ni formación, ni idea de que el reloj ya se había detenido. Los clientes se dieron cuenta. Siempre lo hacen. En silencio al principio, un gerente de proyecto, normalmente cálido, empezó a responder con frases cortas. Una llamada telefónica se cortó con, lo reconsideraremos el próximo ciclo. Un contacto de la agencia que siempre empezaba los correos electrónicos con hola, envió un por favor, confirme su estado de FSO lo antes posible. Los abogados de arriba empezaron a sudar. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con la oficina de la base industrial de defensa. Sin respuesta, ni un quizás más tarde rebotado un automático, su ticket está en nuestra cola. Simplemente nada. Como si se hubiera accionado un interruptor y la firma pasó de ser un proveedor en regla a un fantasma con acceso a secretos. Porque cuando una instalación pierde su habilitación, el gobierno no grita. Simplemente deja de hablar. Alrededor de las 3 p.m. El director legal, un hombre que una vez se rió cuando le pregunté si había leído el NISPOM, envió un correo electrónico al CEO. Asunto corto, estado de FSO. Urgente, sin respuesta. Así que lo intentó de nuevo, esta vez añadiendo en copia a 3 miembros de la junta. Todavía silencio. Esa noche, me reuní con alguien en una pequeña cafetería cerca de Crystal City, un lugar donde los capuchinos saben a arrepentimiento, y los baristas llevan todos cordones con nada impreso en ellos. Él ya estaba sentado. Mediados de los 50, traje sencillo, sin tarjeta de visita, solo un sobre de Manila doblado y un rostro que había visto a mucha gente suicidarse. Me senté. No dijo nada durante un buen rato. Solo dio un golpecito al sobre una vez. ¿Saben lo que hicieron?, preguntó finalmente. Me encogí de hombros. Creen que ahorraron dinero, sonrió. Quemaron su paracaídas al subir. Hablamos en círculos como la gente de nuestro mundo. Él nunca dijo el nombre de la empresa. Yo nunca dije el mío, pero él lo sabía. Siempre lo hacen. Su última pregunta fue la única que importó. ¿Está dispuesta a mantenerse al margen? Asentí. Ahora soy solo una ciudadana privada. Esa frase pesó entre nosotros. No con amargura, no con engreimiento, simplemente con finalidad. No necesitaba luchar contra ellos. No necesitaba delatar o filtrar o buscar venganza. Había hecho mi parte, presentado los formularios, informado de la terminación, seguido el proceso al pie de la letra. El resto era gravedad. La empresa no había sido saboteada, simplemente estaba siguiendo las reglas que yo solía defender. Y ahora que no quedaba nadie para defenderlas, esas reglas finalmente estaban diciendo la suya.
La primera grieta real apareció en forma de rechazo. Ni uno educado, solo una parada dura y un denegado estampado en un PDF como un aviso de ejecución hipotecaria. Presentación incompleta. Credenciales de FSO no verificadas. Aterrizó en la bandeja de entrada de legal a las 8:47 am. A las 9:10, todos los vicepresidentes del piso ejecutivo lo habían visto. A las 9:20, alguien finalmente preguntó en voz alta: «Espera, ¿quién firmó nuestro último formulario DD 254? La sala se quedó en silencio. Los dedos se detuvieron sobre los teclados. Los correos electrónicos se pausaron a mitad de frase. Tyler, que había pasado la mañana comiendo barritas de granola en la silla de oficina de otra persona, levantó la vista como un ciervo oyendo su propio elogio fúnebre. «No creo que lo hiciera», dijo. «Quiero decir, revisé algunas cosas. Tal vez todo es un poco borroso». Fue entonces cuando comenzó el pánico porque el formulario 254 no era solo un memorando interno, es un documento legalmente vinculante que autoriza el manejo de información clasificada entre entidades. Requiere la firma del FSO habilitado asignado al contrato. Sin FSO, sin firma. Sin firma, sin contrato. No es un problema de lo arreglaremos más tarde. Es un problema de acabas de abrir un sitio negro con una llave de Home Depot. Legal intentó recuperarse. Está bien. Bueno, ¿quién está listado como nuestro FSO actual? Alguien consultó el registro oficial en JPass. Siguió un silencio sepulcral porque no había ninguna lista actual, ningún oficial asignado, ningún archivo de continuidad, ninguna firma válida desde mí. No solo fui la última persona en ocupar el cargo. Fui la única jamás autorizada para ello a ese nivel de habilitación. Y aquí está el detalle clave. En el último formulario de continuidad actualizado, había sido marcada no solo como la oficial responsable, sino como la única designada para la continuidad. No era solo una supervisión descuidada, era una dependencia total. Y ahora me había ido. En la sala de guerra legal, alguien dejó caer su teléfono. Otro comenzó a susurrar por un auricular, tratando de averiguar si los datos clasificados entregados hace 2 semanas se consideraban ahora una brecha. Porque si ese contrato se ejecutó bajo credenciales inválidas, eso no era solo un problema de cumplimiento. Era una violación federal. Tyler parecía querer arrastrarse hasta las luces fluorescentes y desaparecer. Creo que Sara transfirió todo antes de irse, dijo débilmente. Lo hizo. Uno de los asistentes legales espetó, con la voz tensa. Lo transfirió presentando el aviso de terminación, que no seguiste. A media mañana, el CEO finalmente apareció. Corbata roja, ojos muertos. Arréglalo, gruñó. Ese era su estilo de liderazgo. Ladrar a los problemas como si fueran perros desobedientes. Pero no puedes ladrar a los rastros de papel. No puedes intimidar los protocolos. Y seguro que no puedes farolear en el cumplimiento clasificado. Las llamadas telefónicas comenzaron poco después. Una del contratista principal pidiendo aclaraciones sobre nuestro estado. Otra de un enlace de base solicitando amablemente que confirmáramos la cobertura activa de FSO para mantener el acceso al sitio. Y luego mi favorita, un mensaje de voz de un gerente de programa federal. Con efecto inmediato, las actividades de acceso al sitio y la comunicación segura se suspenderán hasta que la verificación se restablezca. Su archivo está en revisión. Acceso suspendido. En casa, me senté en la mesa de la cocina sorbiendo té tibio mientras hojeaba un catálogo de jardinería que en realidad no leía. No había mirado mi teléfono en horas, no necesitaba hacerlo. Podía sentir la tormenta espesándose, pero en algún lugar bajo la superficie, debajo del dolor de la traición, la incredulidad de que hubieran sido tan imprudentes, algo más se agitó. No regocijo, no venganza. Poder. Una sensación tranquila e inquebrantable de influencia. No el tipo que empuñas como un arma, sino el tipo que simplemente eres. No había hecho nada cruel. No había saboteado un solo archivo ni ocultado un solo formulario. Simplemente había hecho mi trabajo hasta el segundo en que me dijeron que no era esencial, y luego, como cualquier buen oficial, documenté mi partida con precisión. Eligieron ignorar las reglas. Ahora, las reglas eligieron no ignorarlas. Para el miércoles por la mañana, la palabra suspendido comenzó a circular. No susurrada, no gritada, simplemente impresa silenciosamente en sans serif a través de un correo electrónico de la oficina de contratación, como si fuera solo una actualización de estado. Asunto, notificación de retención de programa. Contrato Yacra 0714. Cuerpo, pendiente de verificación del estado de habilitación de instalaciones y personal de supervisión de seguridad. Toda actividad relacionada con el contrato anterior queda suspendida hasta nuevo aviso. El CFO lo leyó 3 veces, y luego una vez más en voz alta solo para asegurarse de que no había sufrido un pequeño derrame cerebral, pero el lenguaje no cambió. Suspendido. Sin plazo, sin cláusula que negociar, solo una parada total. Un contrato de varios millones de dólares aparcado en una calle lateral con las luces de emergencia parpadeando y una multa en el neumático. Abajo,
Finanzas comenzó a entrar en pánico. No en voz alta, todavía no, pero surgieron algunas consultas en el sistema de nómina. ¿Por qué no se estaba procesando el segundo desembolso para la División 6? ¿Por qué la marca de acceso mostraba autorización pendiente? Alguien investigó y descubrió que sin una designación activa de FSO, el código de costo vinculado a la mano de obra clasificada no era válido, lo que significaba que las aprobaciones de pago estaban bloqueadas automáticamente. Nadie podía anularlo. No puedes pagar a los empleados habilitados sin un contrato válido, y no puedes tener un contrato válido sin un FSO. Y no tenían uno. Pero, tenían un memorando. Vino de legal, que a estas alturas parecía que estaba envejeciendo en forma de esquinas dobladas. Se envió a los jefes de departamento, líderes de equipo, incluso a gerentes de nivel medio que no sabían lo que significaba el formulario DD-254 una semana antes. Asunto: protocolos de comunicación externa. Cuerpo: a partir de inmediato, abstenerse de contactar a cualquier ex empleado en relación con asuntos de cumplimiento o roles de seguridad anteriores. Todas las consultas deben dirigirse a legal u operaciones ejecutivas. No me mencionaron por nombre, pero todos lo sabían. Colgó sobre la oficina como un perfume rancio. RRHH imprimió el memorando y lo pegó en la nevera de la sala de descanso, justo encima de la avena caducada y las notas de agresión pasiva sobre la etiqueta del microondas. De vuelta en el despacho principal, el CEO ya no estaba en modo campaña. No más publicaciones en LinkedIn sobre abrazar el cambio. No más selfies de equipo, solo puertas cerradas, llamadas telefónicas ahogadas y el leve olor a pánico detrás de un desodorante de $90. Intentó pedir favores. DHS, la oficina de contratación, incluso algún tipo de su antigua firma de consultoría que solía conocer a alguien en el sector de defensa. Nadie respondió, o peor aún, respondieron, escucharon, luego no dijeron nada significativo antes de colgar. El cumplimiento no hace favores. Hace formularios, y su nombre no estaba en uno solo que importara. Bajó furioso a legal, exigiendo saber por qué el rol de FSO no podía acelerarse. Porque no es un precheck de la TSA, murmuró uno de los abogados después de que se fuera. No es un maldito pase rápido. Esa tarde, caminé hasta mi buzón como siempre lo hacía. Calle tranquila, hojas crujientes, sol deslizándose sobre las líneas del tejado. En el buzón había un solo sobre de un proveedor que solía administrar. Dentro, una pequeña tarjeta de agradecimiento con 3 palabras escritas en una caligrafía perfecta. Tenía razón. Me quedé allí un momento, dejando que el viento me empujara el pelo por la mejilla. Hace una semana, era solo otro nombre en la guía telefónica. No llamativa, no ruidosa, solo una partida en un presupuesto que no se molestaron en entender. Ahora, yo era la brecha. El colapso que nunca vieron venir. La supervisión que nadie pudo reemplazar con presentaciones y becarios. El silencio que hizo que toda la máquina se paralizara, y cosa curiosa sobre el silencio, resuena más cuanto más dura. La empresa no había implosionado todavía, no públicamente, no catastróficamente, pero dentro de los muros se estaban cerrando rápidamente. Habían cambiado la certeza por el carisma, la política por la presentación, y a mí por Tyler. Lo único más ruidoso que la furia del CEO era el sonido de 1000 engranajes chirriando hasta detenerse porque alguien olvidó leer el manual. Y ahora ya no era invisible. Sucedió un jueves por la mañana tan silencioso que se podía oír atascarse la fotocopiadora desde 3 habitaciones de distancia. Llegaron sin fanfarria. 2 agentes federales con trajes tan sencillos que prácticamente repelían la charla. Sin mostrar credenciales, sin trucos de SWAT, solo el tipo de paso medido que convierte el murmullo del plan abierto en un aliento contenido. Uno llevaba un delgado maletín de cuero. El otro caminaba con las manos sueltas a los lados, como un hombre acostumbrado a no necesitar correr. Se registraron en recepción con tarjetas de identificación que hicieron que la garganta de la becaria hiciera clic audiblemente. Ella llamó a Legal. Legal llamó al CEO. Los agentes no se sentaron. Simplemente esperaron. 5 minutos después, estaban en la oficina principal con las paredes de cristal y el ficus falso, la puerta cerrada, las persianas bajadas. Obviamente, yo no estaba allí, pero conocía el guión. El agente 1 colocó el maletín sobre la mesa como si fuera el borrador final de la autobiografía profesional de alguien. Luego se quitó las gafas. No rápidamente, no dramáticamente, solo un gesto lento y practicado que hizo que la habitación se enfriara de alguna manera. No levantó la voz. No lo necesitaba. La mujer cuya habilitación de seguridad sostiene la carta de su firma, dijo. ¿Dónde está? El CEO parpadeó. Yo. Lo siento. No estoy segura de seguirle el hilo. Fue terminada la semana pasada. Alguien de legal intervino. Hubo una iniciativa de reestructuración. Estamos en proceso. El agente no lo miró. Simplemente abrió el maletín y giró un documento hacia el CEO. Según las propias declaraciones de sus instalaciones, la carta es válida solo bajo la supervisión continua del oficial de seguridad de instalaciones designado. Señaló la línea.
Ese nombre es Sarah Ella Morgan, ID de habilitación 7842B, dejó que eso se asentara. Ningún sonido más que el susurro del sistema de ventilación y un abogado muriendo silenciosamente por dentro. Esa supervisión ha caducado, continuó el agente. No hubo designación de sucesor, no se presentó un plan de continuidad formal. A partir de las 4:39 p.m. del jueves pasado, su firma ha operado sin un FSO conforme, lo que significa que nada de lo que hemos tocado desde entonces es legal, murmuró el CEO, demasiado rápido. Su voz se quebró al final. El segundo agente habló finalmente. Incluido el proyecto Cardinal, se podía oír el aire siendo succionado de la habitación como si alguien hubiera abierto una esclusa de aire. El proyecto Cardinal no era solo un contrato cualquiera. Era una iniciativa multiagencia con habilitaciones incrustadas, mapas de infraestructura sensible y una cláusula de auditoría que bien podría haber sido escrita en sangre. Presentarlo bajo credenciales falsas no era solo un descalificador. Era un acto criminal. El CEO intentó recuperarse, lanzándose hacia el lenguaje corporativo como un hombre que se ahoga agarrando una declaración de misión empapada. Tenía la impresión de que nuestro director interino había. Su director interino, dijo el primer agente, mirando brevemente un archivo secundario, no tiene habilitación, credenciales registradas ni autoridad formal bajo ninguna estructura de cumplimiento de defensa. Legal abrió la boca de nuevo, luego la cerró. El CEO miró el papel como si pudiera hacer que las palabras significaran otra cosa. Pero no cambiaron. Los formularios federales no se doblan, se rompen. Y ahora mismo, él también se estaba rompiendo, porque finalmente le había golpeado. No la pérdida de un contrato, no la vergüenza, la escala, la realización de que cada decisión que había tomado para reducir costos, para moverse rápido, para interrumpir sistemas heredados, culminó en una violación directa de las mismas leyes que gobernaban la existencia de nuestra firma. No solo había despedido a un oficial de cumplimiento, había despedido la piedra angular, y ahora el arco se estaba derrumbando. En otras partes del edificio, el personal comenzó a notar cosas. Invitaciones a reuniones desapareciendo. Acceso de clientes revocado. Canales de Slack renombrados a acrónimos crípticos como Prelim, legal. Alguien en RRHH lloró en la escalera. Alguien más actualizó su currículum durante el almuerzo. ¿Y yo? Estaba sentada junto al río con un libro de bolsillo y un café a medio terminar, no muy lejos de la oficina de la agencia donde mi habilitación aún vivía tranquilamente en buena posición. El viento era agradable. Los gansos graznaban. Un hombre pasó corriendo hablando con su perro como si fueran compañeros de trabajo. No necesitaba estar allí para ver la caída, porque algunas cosas no hacen ruido al romperse. Simplemente dejan de funcionar. Para la mañana siguiente, las consecuencias habían tomado forma. No rumores, no presentimientos. Papel, sellado, firmado, irrevocable. Estado del contrato del proyecto Cardinal, anulado. Llegó a las bandejas de entrada como una campana fúnebre. Un aviso de sello rojo de la oficina de contratación. Turi quirúrgico. No se molestaron en espectáculos, solo un solo párrafo citando la falta de designación de FSO, la tergiversación de la supervisión de seguridad y el incumplimiento de los plazos de validación de habilitación. Sin apelaciones, sin segundas oportunidades. Adjunto debajo, como una cereza en un domingo tóxico, había un segundo aviso, una suspensión retroactiva de otro contrato de larga data, el del subcontrato de sistemas satelitales. Porque cuando pierdes el buen estado con una agencia, las demás no te llaman para preguntar cómo estás. Asumen que estás comprometido. Y entonces empezaron las llamadas telefónicas. Clientes, proveedores, mensajes silenciosos redactados como rupturas de personas con miedo a enredarse. Estamos pausando la próxima colaboración. Reconsideraremos las oportunidades de asociación en el próximo ejercicio fiscal. Estamos iniciando una reevaluación de los requisitos de cumplimiento de proveedores. Lo que significaba lo mismo. Nos vamos. En la oficina, era guerra abierta. Ejecutivos cancelando reuniones con excusas vagas. Legal funcionando con las últimas fuerzas. Tyler se había ido. Dejó un correo electrónico de renuncia sin puntuación y una cara sonriente. RRHH programó formación de resiliencia. Nadie asistió. La mitad del personal puso sus perfiles de LinkedIn en público. Luego vino la investigación interna. Ordenada por la Junta, independiente, brutal, todos sabían quién había dado el primer golpe. Y por un segundo, pareció que el CEO podría intentar el truco más antiguo del manual de supervivencia corporativa, culpar a la mujer que se fue. Se paró frente a la Junta, corbata cansada, ojeras como equipaje de mano, y comenzó con la frase, claramente, hubo un fallo en el proceso de transición. Implicó, nunca dijo explícitamente, que me había ido sin previo aviso adecuado, que mi función no había sido transparente, que incluso podría haber sabido el daño que causaría, como si me hubiera deslizado por la noche con secretos en una bolsa de lona. Fue entonces cuando Legal habló. Una mujer que nunca me había gustado mucho, pero que, bendita sea,
Entendía el peso del papeleo federal mejor que las conversaciones triviales. Revisamos toda la documentación, dijo secamente. La señora Morgan presentó su informe de terminación exactamente dentro del protocolo. El formulario SF-328 se presentó dentro del plazo obligatorio. Notificó a la oficina de contratación, al DHS y a la base industrial de defensa. No designó sucesor porque no había ningún sucesor habilitado. Todo fue según las reglas. La sala se quedó en silencio, como las habitaciones lo hacen cuando la verdad corta el aire como un bisturí. El CEO bajó la mirada. No discutió, pero el CFO se echó hacia atrás, murmurando lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. Nuestra carta era su habilitación. No podemos volver a presentar ofertas hasta que reconstruyamos desde cero. Ahí estaba. La frase que tardó 10 años en ganarse y 10 días en ver desmoronarse. Reconstruir desde cero significaba solicitud, nueva verificación, nueva infraestructura de cumplimiento. Significaba reauditorías, reautorización y, probablemente, perder todas las oportunidades clasificadas en la cartera. Habían apagado la luz y disparado al electricista. Y yo, estaba sentada en mi mesa de la cocina esa noche, terminando un trozo de pastel de melocotón de una cafetería cerca del Pentágono, viendo un documental sobre abejas. No me regodeaba. No estaba descorchando champán. Estaba tranquila. El tipo de calma que sientes cuando sales de un edificio en llamas, sabiendo que no encendiste la cerilla, pero te aseguraste de que las salidas de incendios estuvieran despejadas. No había saboteado nada. No había filtrado. No había conspirado. Ni siquiera había hablado. Simplemente dejé de mantener la línea. Y ellos, tan convencidos de que yo era ruido de fondo, nunca se dieron cuenta del peso que había estado llevando hasta que lo solté. La empresa no colapsó por mi culpa. Colapsó porque nadie más sabía dónde estaban las vigas. El correo electrónico llegó tarde, escondido entre un boletín de jardinería y una confirmación de envío de una taza que no recordaba haber pedido. Asunto: invitación a panel. Supervisión y ética en el cumplimiento de alto riesgo. El remitente era alguien que vagamente recordaba haber conocido una vez en una conferencia de defensa hace años. El tipo de mujer que usaba trajes neutros y podía recitar citas del CFR de memoria. Escribió: sería un honor que compartiera su perspectiva. Todos están hablando de lo que sucedió. Su silencio dijo más que los manifiestos de algunas personas. Me senté con ello por un momento, no halagada, ni siquiera sorprendida, solo firme. El panel era virtual, por supuesto. La mitad de nosotros en blusas limpias y pantalones de pijama, unos pocos cientos de asistentes, todos silenciados, gente del gobierno, oficiales de cumplimiento, gerentes de contratos, personas que habían tenido que aprender la palabra soplón en tiempo real. Cuando llegó mi turno, no hablé del CEO, ni del contrato, ni del cronograma exacto. Hablé de responsabilidad, de lo que significa conocer las reglas, no torcerlas o moverse rápido y romper cosas, sino honrarlas. Les dije que el cumplimiento no es la escalera de incendios. Son los muros los que mantienen en pie el maldito edificio. Lo dije suavemente. Sin drama, solo verdad. Cuando terminó el panel, me desconecté y revisé mi bandeja de entrada. Nuevo mensaje: sin asunto, solo la vista previa. Tu historia está circulando. Lo hiciste con elegancia, era de una mujer que no Carraspea conocía. Otra firma, otro estado, la misma industria, el mismo campo de batalla. No necesitaba explicar. Hablamos el mismo idioma, el tipo tallado en los márgenes de formularios y políticas y protocolos de seguridad que nadie celebra hasta que todo está en llamas. Levanté la vista de la pantalla y exhalé por la nariz. No había vindicación en ello. Solo paz. Solo la gravedad haciendo finalmente su trabajo. Al otro lado de la ciudad, las cosas seguían desenredándose. El CEO renunció. El comunicado de prensa usó las frases habituales: persiguiendo otras oportunidades, transición de liderazgo. Agradecido por sus contribuciones. Mientras tanto, la empresa estaba oficialmente bajo auditoría federal. La mitad de la junta estaba contratando abogados. La otra mitad pretendía que habían planteado preocupaciones en privado todo el tiempo. No me molesté en mirar. En cambio, inicié sesión en un nuevo portal, un panel de consultoría seguro para profesionales habilitados. El fondo era de un gris estéril. La fuente era apagada. Nada dramático excepto una cosa. Mi habilitación aún activa. Hice clic en una nueva oportunidad de contrato, revisé el alcance, verifiqué el cronograma, me desplacé hasta el final donde figuraba el nombre del cliente. Era un competidor, directo, agresivo, hambriento, el tipo de firma que siempre había sido un segundón de mi antigua empresa hasta ahora. Me detuve por un segundo, luego hice clic en aceptar, no para vengarme, no para celebrar, solo para seguir haciendo lo que hago, en silencio, con precisión, sin fanfarria. Porque esto nunca se trató de venganza. Se trató de consecuencias. Se destrozaron en el momento en que olvidaron quién sostenía el peso. Y yo, simplemente me hice a un lado y dejé que la gravedad hiciera el trabajo.